Buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar en este video y en los siguientes sobre los antiinflamatorios no esteroides. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción. Los antiinflamatorios no esteroides, que son más conocidos por sus siglas, AINES, son un grupo bastante numeroso de sustancias químicas que tienen estructuras químicas diversas. Eso es algo muy importante. Van a ver que esta tela es una particularidad de que si es que nos ponemos a ver la estructura química de cada uno de los representantes, muy poco están emparentados entre ellos. Entonces tienen estructuras químicas muy diversas. Algo también muy importante es de que se utilizan para combatir el dolor, la inflamación y la fiebre. Por sus acciones farmacológicas, entonces son analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos. Bueno, vamos a hablar un poquitito de su origen. Son compuestos de naturaleza no esteroidea. En general son ácidos débiles. Tienen un pKa menor de 4.5, entonces tienen escasa hidrosolubilidad. Se formulan como sales sódicas del agente para aumentar la solubilidad en agua. Y tienen una clasificación de acuerdo a si son compuestos naturales o si son compuestos sintéticos. Los compuestos naturales se les llaman salicilatos y los sintéticos no salicilatos. Los salicilatos son sales del ácido salicílico o también llamado ortohidroxibenzoico, que naturalmente se obtienen de la corteza del sauce, que es este árbol que estamos viendo acá, y sintéticamente a partir del fenol. Bueno, el ácido salicílico, que es una sustancia dentro de este grupo de los salicilatos, como bien dice su nombre, es un ácido muy irritante que solo se utiliza en forma externa. Este es un compuesto natural. Ahora, para uso sistémico se sintetizaron derivados de este ácido, ésteres del ácido salicílico y ésteres de salicilato de ácidos orgánicos, para poder administrar entonces por vía sistémica. Bueno, aquí tenemos un cuadro en donde tenemos agrupados, ¿verdad?, los diferentes grupos químicos de acuerdo a la estructura química. Los grupos, a partir de estos, cuáles son los subgrupos y un representante en algunos subgrupos, ¿sí? Acá tenemos el grupo, por ejemplo, el primero de los ácidos carboxílicos. Dentro del grupo de los ácidos carboxílicos tenemos otra vez en varios subgrupos, los derivados del ácido salicílico. Acá tenemos como representante el ácido salicílico y el ácido acetil salicílico. Después tenemos otro subgrupo derivado del ácido aril antranílico, derivados del ácido aril propiónico, y dentro de este subgrupo tenemos varios representantes muy utilizados: carprofeno, ketoprofeno, naproxeno y buprofeno. Derivados del ácido acético, diclofenac, ketorolac, indometacina, y derivados del ácido aminonicotinoico. Dentro de esto está el flunixin, muy útil también. Bueno, otro grupo tenemos los ácidos enólicos y luego tenemos los no ácidos. Entonces acá tenemos entonces este cuadro muy útil en donde vamos a ver la estructura química de acuerdo a grupo, subgrupo y el representante. Ojo que es muy importante reconocer a qué grupo pertenecen cada uno de estos representantes, porque son muy utilizados en la práctica veterinaria. Pasamos entonces al siguiente tema, que es la farmacodinamia.
Recordemos que cuando hablamos de farmacodinamia, tocamos lo que es mecanismo de acción y luego los efectos, ¿sí? Bueno, entonces empezamos entonces con el mecanismo de acción. Los AINES realizan su mecanismo de acción inhibiendo la ciclooxigenasa y de esta manera bloquean el sitio en el cual se unen al ácido araquidónico, que es componente de los fosfolípidos membranales. Ahora, esta unión con la ciclooxigenasa, que sus siglas son COX, puede ser reversible y también puede ser irreversible. En el caso del ácido acetil salicílico, entonces la unión es irreversible. Acá vemos un pequeño esquema de lo que es la formación de prostaglandina. Recordemos de que la prostaglandina es un mediador celular, un mediador proinflamatorio, o sea que en muchos casos en donde se dan procesos inflamatorios, entonces la prostaglandina está presente ahí con todos sus efectos, ¿sí? Bueno, entonces tenemos en el ciclo del ácido araquidónico, síntesis de prostaglandina, vemos que tenemos la membrana celular, la estructura normal, y un estímulo nocivo viene e impacta sobre la membrana celular. Entonces, resultado de este estímulo nocivo, entonces reaccionan los fosfolípidos de la membrana celular por acción de la fosfolipasa A2, entonces se forma ácido araquidónico, ¿sí? Ahora, esta sustancia, el ácido araquidónico, a su vez es atacada por dos enzimas. Puede ser atacado por la ciclooxigenasa o por la enzima lipoxigenasa. Ahora mismo vamos a centrarnos por esta enzima, la ciclooxigenasa, o también conocida por sus siglas, COX. Entonces, cuando la ciclooxigenasa ataca al ácido araquidónico, como resultado, entonces tenemos las prostaglandinas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen los AINES? Los AINES actúan entonces en este punto, ¿sí? En este punto lo que hacen es bloquear entonces bloquear la acción de la ciclooxigenasa. Impide que la ciclooxigenasa se una al ácido araquidónico y de esta manera no se forman prostaglandinas. Estamos. Entonces, este esquema es muy importante. Hablando un poquitito de esa enzima de la ciclooxigenasa, tenemos entonces de que hay tres isoformas conocidas. Tenemos la COX-1, que es una enzima constitutiva identificada en casi todos los tejidos que participan en el control de funciones orgánicas. La inhibición de esa ciclooxigenasa es responsable de los efectos colaterales y de la toxicidad de los AINES tradicionales. Ojo con eso, muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos un fármaco y ese fármaco se va y se une a un sitio blanco, entonces resultado eso tenemos efectos deseables y también los no deseables. Bueno, entonces resultado de que los AINES se unan a esta enzima COX-1, ahí entonces vemos esta unión es la responsable entonces de los efectos colaterales, ¿sí? Efectos que nosotros precisamente no queremos, y también de la toxicidad de los AINES tradicionales. Luego tenemos, como decíamos, teníamos tres isoformas de ciclooxigenasa. Esta es una, la COX-1. La ciclooxigenasa 2 aparece restringida al riñón, al cerebro, los testículos, ovarios, tráqueas, intestino, en forma constitutiva, pero es una enzima que puede inducirse por mediadores proinflamatorios,
que vimos en clases pasadas. Durante los procesos patológicos, en macrófagos, monocitos, sinoviocitos, condrocitos, fibroblastos y también en endoteliocitos. Ahora, como en este caso, en estas células, su aparición fue inducida por mediadores proinflamatorios, entonces su inhibición es la responsable, al menos en gran medida, de las acciones terapéuticas de estos fármacos, o sea, de los AINES. O sea que la acción terapéutica, ¿sí? La acción terapéutica es la que nosotros estamos buscando. El efecto, la acción y el efecto que nosotros estamos buscando viene de la unión de la ciclooxigenasa en su isoforma 2 con los AINES. Muy importante. Después tenemos una tercera isoforma que es la COX-3, la ciclooxigenasa 3. La mayor concentración de esta isoforma se detectó a nivel vascular del sistema nervioso central, también en el epitálamo, hipotálamo, en el hipocampo, también en menores proporciones en el cerebelo y médula espinal, también en corazón, aorta y tracto gastrointestinal. Esta isoforma ejerce efecto a nivel central, con lo que respecta a fiebre y dolor, y el más selectivo, o sea, el fármaco más selectivo hacia esta isoforma es el acetaminofén, o sea, el paracetamol, muy importante también. Entonces, ahí teníamos entonces las características y la situación de las tres isoformas de ciclooxigenasa. Bueno, entonces, antes de seguir, hablamos nosotros de que los AINES tienen acción antiinflamatoria, analgésica y antipirética, ¿sí? Entonces, tenemos que ver cómo se ejerce la acción en esas, o sea, cómo se ejerce la acción de acuerdo a esas tres instancias: la instancia antiinflamatoria, la instancia antipirética y la instancia antifebril. Bueno, entonces tenemos que acordarnos un poquito de los pilares de lo que es la inflamación, el proceso inflamatorio. Entonces, dentro de los pilares de la inflamación teníamos el calor, el rubor, la tumefacción, el dolor y la pérdida de función. Si hacemos memoria un poquitito veíamos de lo que eran los mediadores inflamatorios, y que esos mediadores inflamatorios tenían la función justamente de ir al lugar lesionado, llevar lo que hacían vascularmente es llevaban gran cantidad de sangre, ¿verdad?, al lugar. De ahí lo que es el rubor y lo que es el calor. ¿Por qué? Porque al aumentar la ida de sangre a la circulación en la zona dañada, entonces hacían de que los mediadores celulares puedan llegar con mucha más facilidad. Entonces vemos que la inflamación sí o sí trae consigo, entonces trae todos estos síntomas, ¿sí? Entonces, dentro de una inflamación sí o sí va a haber entonces va a haber dolor. Entonces ahí ya vemos ya de que están ya una de las acciones, que es la acción analgésica, entonces que va a ser sobre lo que es el dolor. La acción antiinflamatoria sobre el proceso en sí. Ahora, cuando hablamos de la acción antipirética, estamos hablando entonces del calor. Entonces, toda la base de lo que es la acción antiinflamatoria, o sea, la acción de los AINES en sí, con todas sus acciones, entonces tiene mucho que ver con los pilares de la inflamación.
Entonces vamos a hablar del modo de acción antiinflamatorio. El modo de acción antiinflamatorio de los AINES principalmente es a nivel periférico. Entonces, en el tejido inflamado reduce la formación y la actividad de las prostaglandinas, así como la síntesis y acciones de otros mediadores locales de la respuesta inflamatoria, que como estábamos viendo hace rato, todos llegan a través del torrente sanguíneo. La eficacia antiinflamatoria de los compuestos se relaciona con la potencia relativa de inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Bueno, queda claro entonces que en un proceso inflamatorio sí o sí va a haber entonces dolor. Entonces los AINES también tienen dentro de sus acciones y sus efectos la acción analgésica. Esa acción analgésica se ejerce en dos niveles. La acción periférica bloquea la generación del impulso doloroso directamente al inhibir la síntesis de prostaglandinas. Las prostaglandinas lo que hacen es, una acción que tienen es disminuir el umbral del dolor. Entonces cualquier estímulo en la zona lesionada entonces ya estimula a los nociceptores y por ende se transmite la señal de que luego se va a procesar como dolor. Vamos a ver acá. Entonces, justamente si es que el umbral del dolor está por acción de las prostaglandinas, está bastante bajo, entonces se van a estimular los nociceptores. Esa señal va a viajar entonces por vía aferente hasta los centros integradores del dolor. Se va a procesar la respuesta y luego va a viajar entonces por vía eferente hasta los receptores mecánicos. Entonces ahí se va a producir entonces la respuesta dolorosa. Entonces todo este camino se ve entonces interrumpido si es que las prostaglandinas no actúan. Entonces indirectamente también tienen su acción analgésica al suprimir la acción o formación de otras sustancias que también van a disminuir el umbral del dolor. La acción central a nivel subcortical deprimen el tálamo óptico, el centro integrador de las sensaciones dolorosas. Ahora, ¿qué tipo de dolor alivian? Alivian el dolor somático, ya sea el músculo esquelético, vascular, dental y relacionado al parto. Independientemente de su causa, ejercen poco efecto sobre el dolor visceral. Ojo con esto, muy importante. Bueno, el modo de acción antipirético, decíamos que recordándonos de los pilares de la inflamación, decíamos que uno de los primeros pilares era el calor. Entonces, antiinflamatorios entonces también tienen un modo de acción antipirético. Los AINES disminuyen la temperatura anormalmente elevada, pero no la normal. Eso es algo muy importante. O sea, que si un animal tiene la temperatura normal, no es que porque tome un AINES va a entrar en hipotermia. No. Solamente son antipiréticos, no son hipotermizantes. O sea, si es que está por encima, en un perro ya está en 39, está en 40 grados, entonces ahí va a actuar y va a volver hasta la normalidad. Bueno, entonces esa acción antipirética a nivel central, ¿cómo se da? A nivel del centro termorregulador hipotalámico activa la termólisis. Varios pirógenos endógenos, que muchas veces son las interleucinas, son liberados en respuestas a pirógenos exógenos. Esos pirógenos exógenos pueden ser bacterias, por ejemplo.
Y estos pirógenos exógenos incrementan la liberación de prostaglandinas. Y ya sabemos, ¿verdad?, los efectos que va a tener la acción de la prostaglandina inducida. Al inhibir la ciclooxigenasa, bloquean entonces la síntesis de prostaglandinas y con ello van a promover la antipiresis. Muy bien. El modo de acción antipirética a nivel periférico se produce como consecuencia de la estimulación de la termólisis regida centralmente. Entonces se va a observar vasodilatación, incremento del flujo sanguíneo cutáneo, rubor y pérdida de calor. De esta manera entonces se va a perder calor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los efectos a partir de esas acciones, de esos mecanismos de acción que estuvimos hablando, antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Resultado de eso, vamos a ver los efectos. Bueno, entonces los efectos farmacológicos. Primero, sobre el sistema nervioso central. La aspirina, vemos que con dosis terapéuticas puede tener una leve acción sedante. Sobre el sistema cardiovascular, aumenta el consumo de oxígeno por el corazón y hipertensión también en el perro. Eso en el caso de los salicilatos. Recordemos que a los compuestos naturales le llamamos salicilatos y a los sintéticos no salicilatos. Eso para que tengan en cuenta. Sobre la respiración y el equilibrio ácido-básico, en dosis elevadas los salicilatos sobreactivan el centro respiratorio. El aumento de la ventilación pulmonar origina generalmente alcalosis respiratoria. Sobre el tracto gastrointestinal, con dosis altas de salicilato de sodio y aspirina son frecuentes náuseas y vómitos por irritación local y por estimulación del centro emético. Hay que recordar que en general todos los AINES que se administran por vía oral suelen ser bastante irritantes para la mucosa gástrica, partiendo de la base de que son ácidos débiles. Entonces suelen tener esta acción. Efectos sobre el metabolismo. Aminora el metabolismo basal durante los procesos febriles, en casos febriles y no febriles. También son hipoglucemiantes en diabéticos. Sobre la sangre, tiene también varios efectos. Antiagregante plaquetario, alarga el tiempo de sangría. Entonces eso terapéuticamente se suele utilizar mucho en el caso del ácido acetilsalicílico. Es un uso bastante empleado. En dosis elevadas aumenta el tiempo de protrombina. Acción local. La aspirina irrita la mucosa gástrica hasta producir hemorragia digestiva. El salicilato de sodio es capaz de provocar necrosis local por vía subcutánea. Esos son los efectos, son algunos efectos del grupo en sí. Bueno, vamos a hablar un poquitito de la farmacocinética. Cuando hablamos de farmacocinética hablamos de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Bueno, la absorción por vía oral es buena. Una gran fracción es absorbida en el intestino, pero también, como estuvimos viendo, de que hay muchos representantes que pueden tener efectos colaterales administrados por vía oral. Entonces muchos de los AINES también pueden ser administrados por vía intravenosa, intramuscular y subcutánea, teniendo en cuenta esto de que son varios representantes. La distribución, en general se unen a las proteínas plasmáticas en un 90%, y esto puede producir gran liberación de otros fármacos que también se unen a proteínas plasmáticas. Entonces, ojo con la interacción entre fármacos.
por lo que aumentan la biodisponibilidad de algunas sustancias como anticoagulantes, sulfamidas, eso sí es que se administran al mismo tiempo. Gracias a esa alta unión de proteínas plasmáticas se distribuyen ampliamente por el organismo. El metabolismo implica dos vías. Una vía que es la no microsomal, y en este caso sufre hidrólisis por estearasas en algunos tejidos como hígado, plasma y mucosa digestiva. Y tenemos el más importante, que es el metabolismo microsomal, y en ese caso también se da conjugación con glucurónidos o con glicina. Recordemos que cuando tenemos metabolismo hepático tenemos las reacciones de fase 1 y las de fase 2. Los mecanismos de conjugación son ya es metabolismo de fase 2. Entonces algo importante es de que los AINES entonces conllevan entonces en fase 2 conjugación con glucurónidos o con glicina. Y esto nos lleva a algo muy importante. El gato es deficiente en la enzima glucuroniltransferasa, que es la que justamente media la unión del ácido glucurónido con los metabolitos, ¿sí? Los metabolitos resultantes de la fase 1. Entonces, al ser el gato deficiente en esta enzima, entonces no se puede dar el metabolismo de fase 2, o se da de una manera muy lenta. Entonces, la vida media de estos fármacos se puede prolongar en los gatos. Entonces, la vida media de la aspirina y de los AINES en general, más que nada de la aspirina, es de 38 horas en el gato. Bastante, muchísimo. Ojo con eso. Luego tenemos la excreción. A nivel renal se excretan fármacos conjugados o libres. La cantidad de esta última fracción, o sea de la fracción libre, va a variar de acuerdo al pH de la orina. En las especies de orina alcalina va a aumentar entonces la excreción, y en las de orina ácida va a disminuir. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones terapéuticas? ¿En qué casos se utilizan los AINES? Bueno, se utiliza en dolor leve a moderado de origen musculoesquelético, esto ya estuvimos mencionando antes, en procesos inflamatorios en general, cuadros febriles y eventos tromboembólicos. Algo muy importante también es la toxicidad de estos compuestos. Y vamos a hablar un poquitito cómo se manifiesta esa toxicidad. En las vías gastrointestinales pueden mostrar signos de molestias epigástricas, náuseas, vómitos y úlceras por irritación local. En el sistema nervioso central, en general, estimulación seguida de presión. En la sangre, anemia ferropénica por pérdida de sangre en las heces, bloqueo de la agregación plaquetaria y hemólisis leve. En el hígado, incremento de la actividad de las enzimas hepatocelulares. En el plasma, hepatomegalia ictericia. En el riñón, inhibición de la función renal, nefritis intersticial aguda de origen alérgico y necrosis papilar. Entonces, esos son los signos de toxicidad. Hay que recordar de que todo esto que nosotros estamos hablando, hablamos del grupo en general. Luego, para cada representante, entonces hay de nuevo algunas consideraciones especiales. En el útero, signo de toxicidad: inhibición de las contracciones uterinas, prolongación de la labor del parto, incremento del riesgo de sangrado.
También pueden mostrar como signo de toxicidad reacciones alérgicas: prurito, eritema, urticaria, angioedema, crisis asmática, neumonitis, alveolitis y fibrosis pulmonar. ¿En qué caso está contraindicado? Está contraindicado en pacientes con afecciones digestivas graves, también en animales hepato y nefro y coágulo comprometidos. Acá tenemos, estos son animales que normalmente tienen ya unas situaciones crónicas, animales con hepatopatías, entonces son animales ya identificados, y esos animales que ya están identificados, entonces hay que tratar de cuidar los medicamentos que se le dan, tratar de evitar lo más posible no recurrir a los AINES. Lo mismo con los animales que tienen problemas renales, y también los que tienen coagulopatías y hipersensibilidad conocida. Hay animales que son como personas que son alérgicas a los AINES. Las interacciones medicamentosas: el acetaminofén, que es el paracetamol, el uso concomitante con otros AINES incrementa el potencial adverso a nivel renal. O sea, si nosotros combinamos paracetamol con a lo mejor con lo que sería con una novalgina o con un flunixin, entonces pueden tener entonces efectos a nivel renal. Los corticoides, que son los antiinflamatorios esteroidales, tienen acción ulcerogénica, gastroduodenal potenciada. La fenilbutazona puede reducir la eficiencia de un corticoide. Con anticoagulantes también puede haber interacción. Por su acción sinérgica pueden producir hemorragias. Fármacos que se unen a proteínas plasmáticas. Ojo con esto. Decíamos que los AINES tenían alta unión a proteínas plasmáticas. Y si es que están con otros fármacos, entonces pueden competir por las proteínas plasmáticas. Son capaces de desplazar a otros fármacos, incrementando su biodisponibilidad del otro fármaco. Bueno, estas son algunas presentaciones comerciales de algunos representantes AINES que se encuentran